nosotros a Elena Pérez Castro y a Elena López Garzón. Dos Elenas que nos van a hablar de un tema muy interesante como es los ictus, que es cómo tratarlos, y nos van a especificar en su praxis habitual cómo poder entenderlo y cómo poder atenderlo. Elena Pérez Castro tiene un grado en Medicina en la Universidad de Extremadura en el 2015, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vía MIR, aquí en el Hospital del Escorial, médico adjunto en el Hospital del Escorial desde 2020 hasta la fecha. Máster en Urgencias y Emergencias por la Universidad Complutense de Madrid en 2021, además de tener una formación permanente. Por otro lado, Elena López Garzón, grado en Medicina por la Universidad Autónoma desde 2016, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR en el Hospital del Escorial, médico adjunto en el Servicio de Urgencias del Hospital del Escorial desde el 2021 hasta la fecha. Máster en Urgencias y Emergencias por la Universidad Complutense de Madrid y también en formación permanente. Además, los currículums son de buenas compañeras, ¿no? Y son muy similares. Sí. Bueno, pues también queremos que nos transmitáis ese buen hacer, vuestra praxis habitual y también de vuestro buen hacer contándonos en esta didáctica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Si no se nos escucha bien, nos decís, ¿vale? Para que pongamos el micro, levantemos la voz. Micrófono, por favor. Está ahí, ¿no? ¿O podemos cerrar esto o cómo? Espera, Es que hay mucho. Hola, ¿cómo estás? Buah, sí, mucho mejor así con el micro. Ahora mejor, ¿no? Vale, bueno, pues yo soy Elena López Garzón y muchas gracias a la Ateneo Escorialense por invitarnos y a Sergio en particular por contar con nosotros y ponerse en contacto. Vamos a hablar sobre un tema que nosotros vemos en nuestra práctica clínica y que tiene un impacto y una importancia grande a nivel de la morbilidad que conlleva y la mortalidad que conlleva. A modo de introducción, este es un poco el índice que vamos a seguir. Por un lado, vamos a aclarar algunos conceptos que consideramos que son importantes cuando hablamos del ictus. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, como os he dicho, por la importancia que tiene, de los síntomas que debemos conocer y qué es lo que más os queremos transmitir para saber identificarlo, sospecharlo o consultar, del código ictus, que es un protocolo específico de la Comunidad de Madrid que conlleva un trabajo y una dedicación por todos los profesionales que participan en él y que es conocido por todos los sanitarios y queremos hacer hincapié en él, de las unidades de ictus, un poco relacionadas con el código, y luego del manejo en nuestro hospital, que como sabéis pues es un hospital más pequeño y con menos recursos y unas características especiales. Para comenzar vamos a hablar de conceptos que consideramos importantes. Accidente cerebrovascular. Como su nombre indica, es la lesión vascular en el cerebro, como su nombre indica. Es una lesión neurológica aguda que se va a producir a consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo a nivel del cerebro. El cerebro no llega, por lo cual nos produce una clínica neurológica aguda, porque esto suele producirse de forma aguda. Su presentación es brusca y suele ser el resultado de la confluencia de factores de riesgo cardiovasculares, en lo que vamos a incidir muchísimo porque es la única medida de prevención que tenemos la población normal. Hay que diferenciar, y ahora lo vamos a explicar mejor, que el accidente cerebrovascular puede ser en forma de isquemia o de hemorragia cerebral. La isquemia es la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, es mucho más frecuente y por eso nos solemos referir al ictus refiriéndonos a la isquemia, y la hemorragia cerebral es el sangrado cerebral, también es un ictus, sería un ictus hemorrágico y es lo que se conoce a nivel cotidiano como el derrame cerebral. Ahí tenemos unas imágenes de lo que vemos nosotros cuando hacemos imágenes, cuando hacemos un TAC, que es una prueba de imagen que nos va a ver el cerebro por dentro. Entonces, en la primera imagen estaría un TAC normal, esto está cortado como un salchichón y lo miramos desde los pies. La primera imagen sería un TAC normal, de un cerebro normal, sin ningún tipo de lesión, y la segunda imagen sería un ictus hemorrágico,
lo que se ve es, nosotros cuando hacemos una prueba de imagen de este tipo, metemos un contraste que va a ir por los vasos cerebrales hasta el cerebro y ahí se ve claramente que hay una extravasación del contraste, o sea, hay una hemorragia, hay sangre en el parénquima cerebral que de normal, no se ve lo que señalo, ¿no? Vale, pues que de normal en el de la izquierda no se ve, en el del medio se ve claramente una hemorragia. Y el ictus isquémico, que ahora vamos a ver que es muchísimo más frecuente, en el TAC lo que vemos es una ausencia de relleno vascular, es un infarto en el cerebro. Esto es irreversible y esto es muy grave. Por eso vamos a incidir ahora en la forma de prevenirlo, de tratarlo y a contaros un poquito más lo que significa. Lo más importante, y quizás yo creo que si de esta charla se queda algo, lo demás es a modo un poco de información en exceso, pero lo más importante para la población general y lo que podemos hacer para evitar un ictus es controlar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Estos factores cuáles son? Son patologías que no dan síntomas. Nosotros nos encontramos en nuestra práctica clínica un mogollón de gente que nos dice que no tengo la tensión alta, tengo la tensión baja, o cuando preguntamos, ¿alguna enfermedad? No, ninguna. Luego vemos que toma el antihipertensivo, la medicación para el azúcar, la medicación para el colesterol. Es importante que sepamos que estas son patologías que son las causantes juntas o separadas o aisladas de los eventos cardiovasculares. Entre ellos está el evento cerebrovascular como es el ictus. La hipertensión arterial no da síntomas, la hipertensión no duele, no va a dar ninguna manifestación, en el mejor de los casos da un dolorcillo de cabeza, pero un poco tontorrón y que se puede confundir con que estás cansado, que has trabajado de más. No duele, no da síntomas, puede debutar como un ictus hemorrágico y ya está. Por eso hay que controlarse. A partir de cierta edad es importante hacer un cribado de la tensión arterial, y de vez en cuando tomarla, pues si acaso estuviera elevada, pues poner tratamiento. La diabetes, exactamente lo mismo, no duele, no da síntomas, puede debutar de forma aguda cuando hay una descompensación. El colesterol, igual, el colesterol se acumula en las arterias, es como si una carretera o a una acera no le cortamos el seto, pues no vamos a poder pasar por ahí. La edad avanzada, pues bueno, la edad conlleva un deterioro de todo y entre ello, pues obviamente a nivel vascular también. Y las arritmias cardíacas, esto es importante, se relaciona con la edad y también con otros factores de riesgo cardiovascular. La más conocida de las arritmias cardíacas es la fibrilación auricular. La conoceréis a gente que toma medicación para ello o que dice tengo una arritmia y tomo el Sintrom. Básicamente la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, se relaciona sobre todo con la edad, pero también con el tabaco, la hipertensión, el alcohol. La fibrilación auricular, para los que no lo conozcan, es simplemente, o sea, lo que ocurre en la fibrilación auricular es que la aurícula del corazón no late como debería latir, late de una forma mucho más alternante. Sí, mucho más alternante. Y entonces eso produce un acúmulo de sangre. Esa sangre puede trombosarse, puede hacerse un coágulo y en el momento en el que hay un coágulo, el propio corazón pues lo puedes lanzar donde quiera, porque el corazón es el órgano que nos va a irrigar todo el cuerpo. Lo más grave, que lo lance al pulmón o que lo lance al cerebro. Si lo lanza al cerebro nos va a producir un ictus. De ahí que sea importante también en pacientes de determinada edad, pues hacer un cribado de las arritmias cardíacas. Esto es un electrocardiograma, que es la prueba de las pegatinas, que os habrán hecho un montón de veces y que si no os la han hecho y tenéis más de 50 años, pues vais y decís que os lo hagan. Con lo cual, después de esta charla, esperemos que todos intentéis, a partir de una edad media, pues hacer un cribado según la edad y los factores de riesgo, es con más periodicidad o menos de estos factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, estos son ya pues, nuestros hábitos. El tabaco. El tabaco aumenta por 2 o por 4, de 2 a 4 veces el riesgo de ictus y por 4 el de hemorragia. Ahí lo hemos puesto en siglas, hemorragia subaracnoidea, luego vamos a explicar qué es, el derrame cerebral, para que sepamos que es gravísimo. Hay que saber que al año el riesgo disminuye a la mitad
y a los 5 años, o sea, al año de dejar de fumar, el riesgo disminuye a la mitad y a los 5 años, un paciente exfumador, el riesgo se equipara al de un no fumador. Si alguien está pensando en dejarlo, creo que está claro la balanza, ¿vale? La balanza riesgo-beneficio es evidente. El alcohol es un tóxico que afecta a millones o sea, que produce millones de patologías, entre ellas el ictus. El estrés, pues el estrés mantenido sí que se ha visto que daña los vasos, daña como las paredes de los vasos, de ahí que esas paredes se vuelvan más frágiles y se puedan acumular como unas placas de ateroma que decimos, que igual que pueden soltarse y provocar un ictus. La obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30 aumenta el riesgo de ictus considerablemente. Dieta y nutrición, pues como siempre la dieta mediterránea protectora de todo, protectora también del ictus. El sedentarismo, lo que se ha asociado con una disminución por los factores de riesgo cardiovascular y por ello del ictus es la actividad física en menor o mayor medida, según tolerancia, pero mejor cualquier cosa que nada. Y la contaminación ambiental, sí que se ha visto que pues las zonas rurales con menor exposición a contaminación están relacionadas con un menor riesgo, con un menor riesgo de factores de riesgo cardiovascular. Vale, hasta aquí un poco lo que nosotros podíamos hacer por prevenir el ictus. Una vez que lo tenemos, pues vamos a ver de lo que hablamos. Voy a preguntar si alguien tiene alguna duda. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Del tabaco? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale. Muy bien, pues nada, ahora vamos a hablar un poco de conceptos que hay que tener en cuenta pues para saber cuando decimos ictus, así, general, a qué nos referimos. Solemos referirnos a la isquemia cerebral, al infarto cerebral. Es el 80% de los ictus. Y es el ictus isquémico, falta de riego. Isquemia es falta de riego, no llega la sangre al parénquima cerebral y el parénquima cerebral se muere, las neuronas se mueren, ese área del cerebro deja de funcionar. Y suele ser, es una situación irreversible, deja de funcionar y nos quedamos con esa secuela de por vida. Suele ser secundaria a un trombo, que es la oclusión de un vaso que irriga esa zona, a una embolia, que es un coágulo o un trombo que se produce en otra localización y que se envía al cerebro, o a una hipoperfusión sistémica. La sangre no llega al cerebro porque no está llegando tampoco a otros órganos. Estos son, luego lo vamos a ver mejor, pero bueno, situaciones pues en una parada cardiorrespiratoria, las secuelas neurológicas que hay, también se pueden considerar ictus porque en el fondo es falta de riego a un área del cerebro. Dentro de este ictus isquémico o infarto cerebral tenemos el accidente isquémico transitorio, el AIT, que decimos los médicos y que probablemente lo hayáis escuchado así también en el día a día. ¿Qué es el AIT o el accidente isquémico transitorio? Pues el nombre lo dice. Es un accidente isquémico, o sea, falta el riego de forma transitoria. ¿Cómo lo identificamos? Nos va a dar síntomas neurológicos dependiendo la zona del cerebro a la que falte el riego y esto suele durar menos de 24 horas con una recuperación espontánea y completa. Lo normal es que dure menos de 1 hora. Es el típico paciente que nos va a consultar, llega al hospital ya estando recuperado o a veces que ha estado 2 horas o 1 hora o 30 minutos que no era capaz de hablar o que no entendía lo que se le decía o que, eso suele ser lo más frecuente, alteraciones en el habla o en el entendimiento. Es muy importante saber que el accidente isquémico transitorio es la antesala al ictus isquémico, por eso es súper importante consultar. Y muchas veces, luego lo vamos a explicar mejor, pero muchas veces nosotros ante un accidente isquémico transitorio actuamos igual que un ictus. Por lo tanto, el mensaje es claro, aunque uno se recupere espontáneamente de forma completa, hay que consultar. Ya nosotros veremos el riesgo que tiene y lo que haya que hacer, pero hay que consultar. Dentro de conceptos importantes, el derrame cerebral, como hemos hablado, mucho menos frecuente que el infarto cerebral, pero es el ictus hemorrágico, es una hemorragia en el cerebro, es un sangrado que se produce en una parte del cerebro. Es menos frecuente, pero presenta mayor mortalidad. Ahora, si sobrevives a un derrame cerebral, las secuelas son menos graves, porque al final no se mueren tantas neuronas, por decirlo así. Gracias. Dentro del derrame cerebral podemos diferenciar 2 tipos de hemorragia. Por un lado, la parenquimatosa, sangre en el tejido cerebral, nos sangran las arterias que hay en el cerebro. Suele ser por una subida de tensión.
Puedes tener una hipertensión mal controlada que no te da síntomas y debutar con una hemorragia parenquimatosa, de la cual vas a tener, si no te mueres, que es lo más probable o muy probable, puedas tener unas secuelas. Por lo tanto, volvemos a lanzar el mensaje control de factor de riesgo cardiovasculares, en este caso la hipertensión arterial. Y dentro del derrame cerebral también tenemos la hemorragia subaracnoidea, que básicamente es sangre en el líquido que rodea al cerebro y en la médula espinal. Esto va a producir una compresión del cerebro y, por lo tanto, un sufrimiento del parénquima. Luego hablamos un poco más de esto. Como hemos visto que hay dos tipos de ictus, vamos a hablar un poquito más en profundidad del ictus isquémico, de falta de riego en un área del cerebro. Puede ser producido por un trombo que es una obstrucción, un corte, un tope en una arteria que irriga un área del cerebro. Es importante saber o diferenciar, que luego Elena, que os va a hablar del código ictus o a nivel de tratamiento, es muy importante y se trata de forma diferente. Es importante identificar o saber que esta obstrucción puede estar en un gran vaso o en vasos pequeños, o en un vaso más pequeño. Ya sabemos que todo el sistema circulatorio está conectado, es como una red que está conectada, sale del corazón, o si es el origen es el corazón, y a nivel cerebral, luego os vamos a poner una imagen que es como muy ilustrativa. A nivel cerebral, pues va a estar irrigado desde las carótidas, que son las arterias que van por el cuello, y desde las carótidas, luego sigue por la zona posterior del cerebro y luego ya se ramifica para irrigar cada área del cerebro. Vale, pues grandes vasos son carótidas y el polígono de Willis, que luego lo vamos a enseñar porque si os hablo ahora de él, pues queda como que no sabemos, pero bueno, son como vasos grandes. Vasos grandes, ¿por qué diferenciamos vasos grandes? Porque luego en el tratamiento vamos a ver que a los vasos grandes, si tenemos un trombo, podemos acceder. Ya hay posibilidad de meter un catéter, igual que en los infartos de corazón, hay posibilidad de meter un catéter desde una arteria periférica, de una arteria del brazo, accedemos al trombo y lo quitamos, pues ya estamos solucionando el problema y el riego se vuelve se soluciona, se vuelve a recuperar en esa zona que estaba sufriendo. Esto es súper importante y por eso es tan importante el tiempo. Cuanto antes lo quitemos, menos daño y más se recupera. Por eso diferenciamos trombo en grandes vasos y trombo en pequeños vasos. En los pequeños vasos no podemos acceder, es imposible. Ya la circulación se ramifica y es imposible. La causa principal de los trombos en los grandes vasos va a ser sobre todo la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad que se produce por el acúmulo de detritus, de placas de ateroma, depósitos de lípidos, de grasa en las arterias. Hay una ilustración en la que se ve perfectamente una carretera, como puede ser un tubo, una tubería, como puede ser un vaso, y cómo está obstruida, cómo el seto ese impide que pase el trombo. Es muy peligroso. Esa disminución del calibre del vaso va a hacer o va a provocar que se pueda formar ahí un trombo y que esa arteria se ocluya. Si eso ocluye a nivel de la carótida, pues es que imaginaros, es que llega hasta el cerebro, con lo cual la afectación es enorme y la gravedad también. Los pequeños vasos, en cambio, se suelen trombosar sobre todo de forma, por una acumulación de unos lípidos hialinos, por una acumulación de unas sustancias que producen la lesión en la pared de los vasos, sobre todo por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial mantenida va a producir estas estrecheces en las arterias pequeñas. O igualmente por formación de placas de ateroma, que es lo que os hemos contado de los lípidos. Imaginaros que esas son vuestras carótidas, la tubería por la que tiene que irrigarse todo el cerebro y lo tenemos así. Pues nada, en cualquier momento tendremos un ictus porque se terminará de obstruir, ¿vale? Otra causa de isquemia cerebral son las embolias. Las embolias es cuando se lanza un trombo desde algún lugar del cuerpo. Suele ser el corazón. El origen cardíaco es el más frecuente, por lo que hemos dicho, de las arritmias cardíacas, como es la fibrilación auricular. Por eso los pacientes con fibrilación auricular están anticoagulados para intentar evitar que se formen estos trombos que se lancen al cerebro.
Las endocarditis, que son infecciones de las válvulas del corazón, de las compuertas que comunican aurículas y ventrículos, es cuando hay una infección ahí, pues también se puede formar un trombo y también se puede lanzar al cerebro. Los infartos, como efecto, como secuela o como complicación, mejor dicho, también tienen riesgo de émbolos hacia el cerebro. También las anomalías estructurales, pacientes que tienen lesiones anatómicas en el corazón no diagnosticadas, en algún momento secundario también a factores de riesgo cardiovascular, pueden soltar émbolos hacia el cerebro. Y a veces el origen es desconocido porque hacemos todas las pruebas para intentar detectar la causa del ictus y nos salen negativas. Pero por ahí andarán los factores de riesgo cardiovascular que si no han dado la cara la darán. Otra causa de isquemia cerebral es la hipoperfusión sistémica, que como os he comentado, pues es una situación en la que falta el riego a la mayoría de los órganos diana que decimos. Los órganos diana del cuerpo son los que nos permiten mantener la conciencia, como es el cerebro, que el corazón funcione y podamos latir para mantener el resto de órganos, los riñones. Bueno, pues cuando hay una situación, una parada cardiorrespiratoria en la que el riego es nulo en estos órganos diana, hay una hipoperfusión sistémica y en caso del cerebro puede producir una isquemia cerebral. Es verdad que estos pacientes, pues esto no lo vais a ver, o sea, no vais a ver solo la focalidad neurológica o solo los síntomas neurológicos, son pacientes que están con alteración de la frecuencia cardíaca, alteración de la presión arterial, inconscientes, pues, tienen mucha otra sintomatología. Y luego trastornos sanguíneos y de la coagulación, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 45 años, pero esto es menos frecuente, gente que tiene pues, trastornos de la coagulación que no se han diagnosticado y pueden debutar como un ictus cerebral, o sea, como un ictus, como un isquémico. Esto es menos frecuente, pero lo vemos y esto pues no se puede prevenir, salvo que haya antecedentes que te hagan orientar a hacer un diagnóstico o a buscarlo, si no, no se puede prevenir. Pero bueno, para que sepáis que es un ictus en joven, pues puede a veces ser secundario a trastornos de la coagulación. Accidente isquémico transitorio, volvemos a hablar de él porque es también súper frecuente. Sintomatología neurológica transitoria, desaparece por completo, suele durar menos de 1 hora, pero consideramos accidente isquémico transitorio si dura menos de 24 horas. Suelen ser secundarios a un émbolo que se lanza desde algún lugar, bien sea igual, desde las carótidas, el corazón, y ese émbolo suele migrar o desaparecer, de ahí que el riego se recupere y el paciente se encuentre asintomático, recupere por completo la normalidad. Cuando hacemos pruebas de neuroimagen, vamos a buscar un área del cerebro que no esté bien irrigada. En un accidente isquémico transitorio vamos a ver que no hay lesión porque se ha recuperado. Ha habido una obstrucción, ha habido un atasco, pero el atasco se ha resuelto, con lo cual hacemos la prueba de imagen y no vemos nada. Es muy importante, e insistiremos, lo diré yo y lo volveremos a decir probablemente, que los ictus son la antesala, o sea, los accidentes isquémicos transitorios son la antesala de un ictus. Un paciente con un accidente isquémico transitorio tiene muchísimo riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular mayor a corto plazo. Entonces, es muy importante consultar. Muchos pacientes después de un accidente isquémico transitorio se les pone el Aviro, la aspirina, que lo habréis oído y que mucha gente lo tiene. Se les pone para justo evitar que es un antiagregante que evita que se formen esas placas de ateroma de que hemos hablado y se puedan lanzar pequeños émbolos que vayan a obstruir arterias que nos puedan dar un ictus. Escalas que nosotros tenemos cuando nos viene un paciente, pues es que he tenido un momento en el que me ha costado entender o me ha costado hablar o no era capaz de decir y de expresar lo que quería, mantenido en el tiempo. Cuando nos viene, pero la clínica ya está recuperada, nosotros hacemos analítica completa, electro para identificar si hay alguna arritmia cardíaca, hacemos prueba de imagen si lo precisa y calculamos escalas que efectivamente nos van a hacer orientarnos acerca del riesgo que tiene ese paciente en concreto, según las particularidades que tenga, de desarrollar un evento cerebrovascular mayor que conlleve mayor secuela y que sea más grave que lo que ha tenido, que ha recuperado. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, entre un paciente mayor de 60 años, si tiene la tensión arterial, está en tratamiento o tiene la tensión arterial elevada, los síntomas clínicos que presentó, alteración del lenguaje o no siento un brazo, también puede ser
otros síntomas, luego vamos a ver bien los síntomas, la duración, si ha durado más de 1 hora o menos de 1 hora, si ha tenido algunos episodios como estos o similares a estos previos. Bueno, todas estas cosas nos hacen calcular el riesgo que tiene ese paciente, a mayor puntuación, mayor riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular mayor, grave, con secuelas. Esta es un poco la anatomía, para que os hagáis un poco una idea. Es verdad que entiendo que es difícil, pero para que lo veáis. Esta imagen esto es la columna cervical, los primeros arcos costales, las clavículas. Entonces aquí tenemos, estas son las carótidas, estas que suben hacia arriba, así, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Para que lo veáis. Esas dos son las carótidas. Ahí se forma, ese es el seto que obstruye el paso por una acera, ¿vale? Ahí es donde se forma y ahí es donde podemos acceder desde vía periférica para si hay un trombo, poder quitarlo. De ahí que luego vayamos a hablar, o ya hemos hablado y luego vamos a hablar más, de trombos, ictus de gran vaso o de pequeño vaso, porque a estas arterias grandes podemos acceder. Y esta araña que sale ahí, ese es el polígono de Willis, al cual también se puede acceder. Se considera gran vaso y se puede acceder. Esto a la hora del tratamiento es muy importante, ¿vale? Luego vamos a hablar del otro concepto importante, que es la hemorragia cerebral. Como hemos dicho, mucho menos frecuente que el ictus isquémico. El sangrado cerebral, el derrame cerebral es menos frecuente, mucha más mortalidad, pero si sobrevives, menos secuelas. Un poco la balanza ahí hacia los dos lados. Dentro de hemorragia cerebral tenemos dos tipos de hemorragia. La intraparenquimatosa, que es el sangrado de las arterias que irrigan el cerebro, va a haber un sangrado en el parénquima. El cerebro es el cráneo es un compartimento estanco. Si nosotros aumentamos la presión porque hay un sangrado, el cerebro, el parénquima cerebral, va a comprimirse y va a sufrir. Y secundariamente a ese sufrimiento, a esa compresión que tiene o que está sufriendo, van a morir neuronas. Al final, aunque digamos hemorragia, pues también puede haber una lesión isquémica, porque el riego, si estamos comprimiendo así como una naranja, pues el riego no va a llegar bien a las áreas del cerebro que estén más comprimidas. De ahí también pues, su riesgo de secuelas. Suele ser secundario a traumatismos, la hipertensión es súper frecuente, además en determinadas épocas del año es todavía más frecuente, a veces consumo de drogas como la cocaína, muy frecuente, malformaciones vasculares y luego otras lesiones de los vasos como la angiopatía amiloide, que es más rara. Y luego tenemos otro tipo de derrame cerebral que es secundaria a la hemorragia subaracnoidea. Las dos causas principales son la rotura de los aneurismas arteriales y los sangrados de malformaciones vasculares. Los síntomas de la subaracnoidea es verdad que comienzan mucho más brusco y nos suele dar un dolor de cabeza centinela, que llamamos nosotros, un dolor de cabeza muy, muy intenso. ¿Esto significa que si me duele la cabeza voy a tener un ictus hemorrágico? No. Es mucho más que eso. O sea, el paciente viene contando el peor dolor de cabeza de su vida y la subaracnoidea a veces incluso se da en gente joven que tiene una malformación vascular y le sangra. Pero igualmente lo único que podemos hacer para controlar todo esto, control de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la tensión, en el caso de la hemorragia. ¿Por qué es importante el ictus? Pues porque es muy frecuente. El riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular a lo largo de la vida adulta, 25%, altísimo el porcentaje. El riesgo es mayor para las mujeres y además aumenta con la edad, tanto en mujeres como en hombres. El riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular, esto a modo de información general, el mayor riesgo se encuentra en el este de Asia, Europa Central y Europa del Este. En todo el mundo es la segunda causa más común de discapacidad y de mortalidad. Súper importante, por tanto. La incidencia mundial, como podemos ver ahí en la imagen, 62% es causa isquémica, una lesión, un paro en la irrigación de un área del cerebro, 28% es por hemorragia intracraneal y un 10%, mucho más pequeñito, hemorragia subaracnoidea. Bueno, hemorragia, pues al final un 30%. ¿Vale? Es la primera causa de mortalidad en las mujeres españolas.
y la segunda en varones. Los varones se mueren más de infarto, las mujeres más de ictus. En Europa mueren 650.000 personas al año por un ictus y en España 40.000. Y al año se detectan 120.000 casos nuevos. Cada 6 minutos se produce un ictus en España. Esto es para que veamos la importancia que tiene y sobre todo que toda la parte de prevención de la que hemos hablado es que está en nuestra mano. Es fácil y gratuita. Más frecuente a partir de los 55 años y su riesgo aumenta con la edad. Se estima que el 21% de la población mayor de 60 años tiene un alto riesgo de sufrir un ictus en los próximos 10 años. ¿Qué podemos hacer? Control de factores de riesgo cardiovascular. No, porque si controlamos los factores de riesgo cardiovascular, pues no tenemos un ictus, disminuimos muchísimo todos esos porcentajes, ¿vale? Eso es. Importante saber que es de las patologías neurológicas más incidentes y prevalentes, que es la principal discapacidad grave en el adulto. Y, ya que todo es malo, algo bueno se puede prevenir y tratar de forma eficaz. Prevenir es lo más importante y tratar ya es cosa nuestra, pero las dos cosas, se previene y se trata. Hay esperanza. Esta es una imagen un poco ya más de anatomía, pero bueno, un poco para los más curiosos, de cómo están irrigadas las áreas del cerebro. Esto es un corte del cerebro así, sagital. Vemos cómo está la arteria cerebral anterior, que va a irrigar la parte más frontal, la arteria cerebral media, que irriga la parte parietal, y la cerebral posterior. El cerebro está dividido en áreas que se ocupa cada una de una misión, tiene un objetivo. Según donde tengamos la lesión, nos va a dar unos síntomas u otros. Esto es muy curioso, es muy entretenido, pero sobrepasa un poco la charla. Pero bueno, para que sepamos, el lóbulo frontal nos afecta sobre todo a la capacidad de planificación, de coordinación, de ejecución de las conductas. El lóbulo parietal se encarga del procesado de la información sensorial. El temporal, sobre todo de la memoria. Hay pacientes que sufren un ictus que se quedan con la cosa que pierden la capacidad de la memoria, bien sea a corto, a medio o a largo plazo. Y el lóbulo occipital nos afecta sobre todo a la visión, y ya no solo a la visión, sino a la interpretación de lo que vemos. Según donde nos afecte la zona del cerebro que se ve afectada, vamos a tener unos síntomas u otro, unas secuelas u otro. Es muy frecuente que hayáis visto a pacientes con ictus que no tienen las mismas secuelas que otros. Pacientes que les afecta solo al habla, pacientes solo a la capacidad de tragar, a la movilidad, al entendimiento. Es muy curioso porque puede dar muchos síntomas diferentes. Un poco más de lo mismo. Según donde esté localizado el infarto, vamos a tener unos síntomas u otros. No vamos a entrar porque se excede un poquillo. Bueno, vamos a identificarlo, que es otra cosa importante, otra misión, aparte de prevenirnos, que creo que ha quedado claro por su importancia, cómo lo podemos identificar para consultar e intentar tratarlo lo antes posible, porque se puede tratar. ¿Qué síntomas vamos a tener? Dificultad para el habla o el entendimiento. Muy frecuente que al paciente le traiga al familiar diciendo, es que no entiende lo que le digo. Es que es muy frecuente y te dice que sí y tal, y coge el vaso y bebe, y no, ni coge el vaso, no puede coger el vaso y beber porque no lo entiende, ¿vale? A veces hablan raro, esto claro, pues es muy llamativo, si no hablas bien es más evidente, pero es verdad que el entendimiento es un poco, suele ser el familiar o el acompañante el que acerca al paciente y el que nos lo trae diciendo no entiende lo que le digo. Además, muy angustioso para el paciente porque no está entendiendo, ¿vale? Pérdida del equilibrio o coordinación. Un paciente que lateraliza la marcha, que no es capaz de mantener una marcha normal, debe consultar porque puede ser otro síntoma. Pérdida de fuerza en extremidades, súper llamativo, es el ictus típico. Este no se nos va a pasar. Pérdida de visión. Aquí en esta diapositiva os poníamos esta imagen y ponemos ahí normal y al lado del lado hemianopsia. Esta pérdida de visión es un paciente que en lugar de ver normal, deja de ver por la parte más externa del ojo.
Esto no es oftalmológico, esto no es un problema del ojo, esto es un problema del cerebro. Ante la duda, pues consultamos, sobre todo si es agudo. Otra cosa es que voy perdiendo, llevo 3 meses, no. Pero si es agudo, de repente estoy leyendo y es que ahora no veo por esta parte no veo como por este lateral, no veo aquí, hay que consultar, porque esto no es del ojo, es del cerebro, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, muy intenso y asociado, sin causa asociada. Soy migrañoso y me duele la cabeza, pues no vas a tener un ictus, será tu migraña. Asociado a náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos se producen porque si hay un sangrado cerebral, el propio aumento de presión en el cerebro va a producir vómitos, es otro de los síntomas. Confusión brusca. Dentro de confusión, pues es que entra un amplio grupo de síntomas, pero un paciente que no entiende bien, volvemos al entendimiento, no entiende bien lo que se le diga de forma brusca, previamente un paciente bien, sin deterioro cognitivo, debe consultar. Entumecimiento, debilidad o parálisis repentina de la cara, el brazo o la pierna de mi cuerpo. Bueno, es evidente. Nadie dejaría de consultar por esto, es de las formas más graves de presentación, pero que suelen estar asociadas a un vaso grande, de esos que hemos visto de la circulación, a los cuales podemos acceder y quitar el trombo. Con lo cual, cuanto antes consultemos, mejor, porque hay un tratamiento eficaz. Volvemos un poquito más a los síntomas. Caída de la cara, solemos decir nosotros desviación de la comisura, pues la comisura se cae el párpado y de forma contralateral suele ser contralateral. Paciente que nos viene diciendo que es todo del mismo en mi cuerpo, los médicos sospechamos bastante menos que sea un ictus. Suele ser contralateral, pues es uno de los síntomas. Pérdida de fuerza en un brazo, confusión, problemas del habla, problemas de comprensión, mareo sin motivo aparente. Esto es mucho más raro, una forma muchísimo más rara de presentación, no es muy frecuente. Visión borrosa o alteraciones de la visión como la que hemos visto, eso sí es frecuente. Otro síntoma que suele aparecer a veces es un paciente que de repente va conduciendo y deja de ver por un ojo. Deja de ver, no es veo borroso, tengo legaña, no, dejo de ver, pum, pum. Eso a veces es un accidente isquémico transitorio, es la antesala de un ictus, también hay que consultar, ¿vale? Y un dolor de cabeza muy fuerte y de inicio muy brusco, un dolor de cabeza que te despierta por la noche y que es el peor que has tenido nunca, pues también hay que consultar, suele estar relacionado más con un ictus hemorrágico. ¿Hasta aquí alguna duda? No sabemos si es... ¿Alguien quiere preguntar algo? Difícil, pesado, aburrido. No queremos transmitir miedo, pero o sea, yo creo que el mensaje es claro. Factores de riesgo cardiovascular es lo que podemos hacer. Control de tensión y de... Esto no va ahora. Control de tensión, de azúcar, privado de arritmias, de colesterol. Ya está, es el mensaje. Todo lo demás pues es para que lo conozcáis y ahora ya otras cosas. Pero hasta ahí, lo más importante de todo lo que yo he hablado, saber que es muy, muy prevalente, que tiene una alta morbimortalidad, pero que se puede prevenir. O sea, podemos hacer algo para que no nos ocurra, ¿vale? Si queréis, luego al final hacemos los... Vale, si era un poco para hacerlo más dinámico, si alguien quiere preguntar algo. Vale, si alguien quiere... Fenomenal, es que es así más dinámico. ¿Qué pasa con los olvidos? Sabía esto. Los olvidos. No son ictus. ¿Hay alguna relación? A ver, a los olvidos es como un... Así como tal, muy no. amplio. O sea, el mensaje para tratamiento urgente, para identificar sintomatología neurológica, olvidos, no son ictus, ¿vale? Los olvidos se pueden estudiar, pueden ser secundarios a millones de patologías, entre ellas el estrés, la tensión, una demencia incipiente, pero no son síntomas de un ictus. ¿Vale? No, o sea, se me olvidan las cosas, dónde he dejado las llaves, llevo 3 semanas que no sé dónde dejo las llaves, no es un ictus. Esto es agudo. Agudo no puedo mover un brazo, agudo no veo bien, agudo no sé lo que digo o agudo no entiendo lo que me dicen. Estoy bien y de repente dejo de estarlo. Por atrás dicen menos mal. Claro, es que no tiene nada que ver. Lo que es importante Sí. ya que sepamos aquí es que el ictus es algo brusco, ¿vale? El término ictus como tal viene del latín, es brusco, ¿vale? Entonces, todo lo que sea de mayor tiempo, de entrada no se considera ictus,
Puede ser lesiones de pequeño vaso crónicas, pero de entrada no es agudo, ¿vale? O sea, No se considera el estudiarlo, término como ictus, ¿vale? pero no es emergente como es Eso ictus, es. ¿vale? Eso es importante. Bueno, os dejo con Elena, que os va a hablar del código ictus de la Comunidad de Madrid, que es muy interesante, muy importante, y ya os dejo con ella. Ay, Dios. Vale, Perdón. pues fenomenal, nada. A ver, pues ahora vamos a comentar un poco cómo abordamos nosotros en la Comunidad de Madrid el ictus, cuando estamos ante un ictus. Ya hemos contado todo un poco de la sintomatología, de cómo se manifiesta el paciente los síntomas, y ahora vamos a ver un poco cómo actuamos. Vale, es muy importante este plan de atención al paciente con ictus de la Comunidad de Madrid. Lo estamos pasando ahora en este documento del 2021. Y luego aquí en la parte de la izquierda tenemos un cartel informativo que está en centros de salud, en los hospitales, que no sé si habéis visto alguno de vosotros, que es un poco para que no olvidemos que cuando estemos ante un paciente con un posible ictus, que no dudemos en llamar al 112, ¿vale? Para activar este posible código ictus, que es lo que vamos a comentar ahora. Muy importante, que el tiempo es fundamental aquí, porque por cada minuto de isquemia, es decir, de infarto cerebral, pueden morir hasta 2 millones de neuronas. Entonces, cuanto antes actuemos, antes atajaremos este problema y antes vamos a recuperar la funcionalidad de este paciente y menos secuelas va a tener. Entonces, ¿qué se considera código ictus? Es un procedimiento basado en el reconocimiento precoz de estos síntomas que el paciente puede estar presentando ante un ictus y priorizar sus cuidados. Cuando nosotros estamos ante un paciente con un ictus y llamamos al 112, este va a activar una mesa de coordinación y va a llevar a este paciente a un lugar, ¿vale? En principio son unidades de ictus, más concretamente hospitales donde puedan dar un abordaje multidisciplinar a este paciente y atajar este problema si tiene un abordaje agudo, ¿vale? En casos sobre todo de lesiones de grandes vasos, lo que hemos explicado anteriormente. Costaría sobre todo este plan de actuación, código ictus prehospitalario, ¿vale? La ambulancia, el hospitalario cuando estamos ya en las urgencias de los hospitales, y luego por otro lado el ictus pediátrico, que ese no le vamos a comentar, pero también existe ictus en pacientes infantiles, menos frecuentes, pero que también existen. Entonces, ¿en qué se basa este código? Sobre todo en considerar como fundamentos que es una emergencia médica, que hay que actuar de la forma más rápida posible, reconocer estos síntomas y actuar es lo fundamental aquí, y priorizar el traslado, ¿vale? ¿Por qué se quiere priorizar este traslado? Porque hay que llevarlo a un hospital lo antes posible con posibilidad de atención ante un paciente que tenga un trombo en un gran vaso. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento dirigido. Es como me ha dicho Elena, que es meter un catéter y extraer ese trombo. Eso hay que hacerlo a la mayor brevedad posible y no todos los hospitales tienen esta disponibilidad de atención. Entonces hay que llevarlo al centro útil más próximo y en la mayor brevedad de tiempo posible. Y luego coordinar todos estos eslabones, porque parece sencillo, pero esto es complicado, que ahora lo explicaremos un poquito más. Muy importante que todos los sanitarios estén formados, tanto auxiliares como enfermeros, como médicos, de todos los sitios, atención primaria, hospitales, centros sociosanitarios, residencias, ¿vale? Y también en la población general, como esta charla, que nos está ayudando un poquito también a conocerlo y saber que existe y actuar en consecuencia. ¿Los objetivos cuáles son? Pues dos muy importantes. Que el paciente, desde que tiene un ictus o sospechamos que está teniendo un ictus hasta la atención médica, no pase más de 2 horas, y desde que un médico o un sanitario activa el código, no tarde más de 1 hora en llegar al hospital donde se puede hacer el tratamiento dirigido a este paciente. Entonces, bueno, es muy importante conocer esto de los criterios de activación, porque no todos los pacientes, por desgracia, que tienen un ictus, se va a activar este código, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis. Muchos pacientes tienen un código, pero no todos los pacientes, un ictus, pero no todos los pacientes entran en código ictus. ¿Quién son los que entran? ¿En dónde activamos este código? Pues pacientes que tienen un déficit neurológico diagnosticado en menos de 24 horas, o bien que nosotros pensemos que lleva menos de 24 horas. Por ejemplo, un paciente que por la noche se acostó bien y que por la mañana se despierta con un ictus.
pues de entrada ese paciente lleva menos de 24 horas. Y que tenga alguno de los síntomas de sospecha, pues entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazos o extremidades de un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender, como ha dicho antes Elena, pérdida de visión brusca tanto por uno como por los dos ojos, y luego pues coordinación, dificultad para caminar, ¿vale? O dolor de cabeza intenso que no atribuyamos a otra cosa. Cuando tenemos esto en menos de 24 horas, de entrada tenemos que activar el código ictus. Siempre la prioridad principal es llamar al 112, si estamos en el domicilio o si estamos en el centro de salud o en un centro hospitalario, pues ya lo activaremos desde ahí. Por desgracia, como he dicho, no todos los pacientes que tienen un ictus entran dentro del código, ¿vale? ¿Qué pacientes serían estos? Cumplirían criterios de exclusión. Pues uno muy sencillo es que lleve más de 24 horas con ictus. Por eso es muy importante en el momento que lo detectemos, en el momento que veamos que un paciente pueda tener un ictus, llamemos o trasladaremos al paciente al hospital. ¿Quién tampoco entra? Pues los pacientes que tienen una gran dependencia. Nos basamos en unas escalas que ahora comentaremos, que es un poco de la dependencia de un paciente en su vida diaria. Un paciente que haga una vida en la cama o un paciente que todas las actividades tengan que ser realizadas o supervisadas por una persona y que sea una gran dependencia, pues en principio tampoco entraría en el código. O pacientes que tengan una enfermedad muy grave e irreversible, por ejemplo, pacientes que tienen una situación paliativa ya muy avanzada, o una demencia muy grave. Y bueno, por supuesto, los pacientes menores de 16 años que entrarían en el ictus de pediatría. Entonces, la escala en la que nos basamos nosotros en los servicios de urgencia es esta escala de ranking, que bueno, pues va del 0 al 6, que 0 es pacientes sin ningún grado de dependencia y el 1 y el 2 pues son sin capacidad importante o una leve incapacidad. A partir de ir ascendiendo del 3 hasta en adelante, pues ya la incapacidad se va haciendo mayor y dejarían de entrar en una zona de criterios de inclusión del código. Y luego, ¿qué procedimientos operativos llevamos a cabo? Pues, en primer lugar, cuando nosotros activamos una llamada al 112, esa información va a ser recogida en la mesa de coordinación de enfermería del SUMA, ¿vale? Que va a iniciar como el eslabón de la asistencia. Y desde esa mesa de coordinación se va a poner un poco en conocimiento al resto de un poco de eslabones de la cadena. ¿Desde dónde se puede activar? Pues en principio centros de atención primaria, nuestro médico o enfermera del centro de salud. Si nosotros llegamos al centro de salud con una sintomatología de ictus, ¿vale? O si el médico o enfermera va a nuestro domicilio. También puede ser una atención al domicilio y el médico o enfermera objetiva un paciente que pueda estar teniendo un ictus, ¿no? Pues entonces se puede activar desde ahí. Unidades de dispositivos de urgencias y emergencias prehospitalarias también, es decir, desde las ambulancias o desde centros sanitarios de atención continuada o hospitales de la Comunidad de Madrid sin unidad de ictus, como por ejemplo nuestro hospital, que ahora comentaremos un poquito más adelante cómo hacemos nosotros el abordaje de un paciente. Y bueno, o también desde residencias geriátricas o centros sociosanitarios. ¿Qué nos va a pedir un poquito el centro coordinador cuando nosotros activamos esta llamada? Pues nos va a pedir, en primer lugar, dónde está el paciente, dónde lo tenemos ubicado, los datos, sobre todo sexo, edad del paciente, nombre y DNI, si es posible, y si disponemos de ello, los síntomas neurológicos y desde cuándo tiene los síntomas, porque como ya hemos dicho, es muy importante el tiempo, y luego, pues, qué síntomas está teniendo este paciente. También muy importante saber qué antecedentes tiene este paciente, si es posible, ¿vale? Y si toma alguna medicación anticoagulante o antiagregante, porque eso muchas veces nos cambia un poco el tratamiento posterior. Para mejorar este protocolo, este procedimiento y evitar traslados innecesarios y reducir un poco la demora en el tiempo de atención, aquel paciente que se va a beneficiar de la trombectomía mecánica, ese es el término un poco de tratamiento, que es eso que hemos dicho, que es extraer el trombo a través de un catéter, usamos esta escala, ¿vale? La escala de Madrid Direct,
¿vale? Es una escala en la que nos basamos nosotros un poco para la atención. Esta escala identifica a los pacientes con ictus isquémicos susceptibles de la trombectomía mecánica. ¿Qué quiere decir? Esta escala es una serie de números, una serie de ítems que nosotros vamos revisando y nos da una puntuación. Si la puntuación es bajita, de entrada la sospecha de que tenga una obstrucción de gran vaso es menor. A mayor puntuación, esta escala nos está diciendo que el paciente tiene más probabilidad de tener una obstrucción de un gran vaso, entonces tenemos que hacer un traslado lo más precoz posible a un hospital con disponibilidad lo más rápido posible de la trombectomía mecánica. No todos los hospitales disponen de trombectomía mecánica en la Comunidad de Madrid, pero esta escala nos ayuda un poco a diferenciar y la actuación sea más rápida. Y luego también nos basamos nosotros en la escala de Glasgow. Esta escala la usamos mucho, se basa en varios puntos: respuestas oculares, cómo tiene el paciente apertura de ojos; respuestas verbales, si el paciente está orientado hablando o habla incoherente o sonidos incomprensibles o directamente no habla; y respuesta motora. Entonces, esta escala nos va a dar una serie de puntuación. El menor es 3 y el máximo es 15, y nosotros muchas veces los sanitarios, cuando estamos en comunicación con la mesa coordinadora, nos vamos informando cómo se encuentra el paciente. El 15 es que tiene un nivel de conciencia completo, y a nivel que se va bajando esa puntuación, el paciente va bajando de nivel de conciencia, y en principio esto nos está diciendo que el paciente está empeorando, está en una situación de más gravedad, incluso puede llegar a estar en coma. Entonces eso nos varía un poquito a nosotros la situación del paciente. Y luego, bueno, hay una serie de escalas que también nosotros utilizamos, que bueno, son aplicaciones móviles, que bueno, nosotros así de forma rápida, cuando estamos en la situación crítica del paciente, pues metemos todos los datos, pulsamos y nos da la puntuación de las escalas más importantes. Aquí tenemos la del Madrid Direct y bueno, la escala NIS, que ahora voy a comentar un poquito, nos ayuda un poco a saber cómo se encuentra el paciente y en qué situación estamos. Esta escala de NIS es un poco más compleja, mide el nivel de conciencia, cómo está la mirada, cómo son los campos visuales, si el paciente mueve las piernas y mueve bien los brazos, cómo está la movilidad, la sensibilidad, el lenguaje, cómo emite las palabras, si habla raro o no, y esta escala nos va a permitir de una forma numérica saber la gravedad del ictus. A mayor puntuación, más grave es el ictus. Y a mayor puntuación también nos dice que, en principio, que tenemos que actuar más rápido y que hay que hacer una revalorización más precoz, que tiene una escala de valor pronóstico. Entonces, bueno, lo que hacemos en el procedimiento operativo, como estaba comentando antes, es que una vez que nosotros damos la llamada, el aviso al SUMA 112, se trasladará a la mayor brevedad posible este paciente, según la escala de Madrid Direct, más de 2 puntos, como he comentado, se trasladará al centro, al hospital con atención de trombectomía mecánica en principio y en el menor tiempo posible. Entonces, el SUMA hará un preaviso al neurólogo de guardia vía telefónica sobre el paciente, le comentará las características del paciente, el tiempo que lleva con los síntomas, ¿vale? Y el neurólogo y el equipo estará recibiendo y esperando a este paciente, y si por lo que sea este neurólogo que está como gestor no puede asumir este paciente, pues el centro coordinador considerará la derivación a otro hospital con unidad de ictus más cercana. En el caso de pacientes con AIT asintomáticos, ¿vale? Como hemos dicho, el AIT, el paciente está asintomático al cabo de un tiempo, o cuando llega al hospital ya está asintomático, se traslada a la unidad de ictus del hospital de referencia, pero ahí no se activa la derivación al hospital de referencia para la trombectomía mecánica, ¿vale? Ahí estamos en otro punto. Entonces, en la ambulancia, ¿qué se hace? Pues un abordaje prehospitalario, pues lo que hemos comentado, síntomas de aparición brusca, sin antecedentes traumáticos,
que son los ítems que hemos estado viendo, los síntomas que hemos estado viendo. Primero, muy importante, saber los datos mínimos necesarios, hora de inicio de síntomas, comorbilidades asociadas, si ha tenido ictus previos, la medicación que toma, cómo es de funcional ese paciente, qué situación basal tiene este paciente, y luego hacemos una exploración física. Esta exploración, muy importante, ver los pulmones, ver el cardíaco, la exploración cardíaca, la exploración pulmonar, ¿vale? Muy importante asegurar la vía aérea, que el paciente esté respirando bien, muy importante. Tomamos la tensión, tomamos la temperatura, tomamos la glucemia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente no está teniendo un ictus y lo que está teniendo es una bajada brusca del azúcar, una hipoglucemia severa y está dando una sintomatología similar al ictus. A lo mejor no es ictus, entonces tenemos que tomar el azúcar, ¿vale? La temperatura y una exploración completa, ¿vale? Eso es lo que se hace de entrada desde la ambulancia. Y luego, pues muy importante, pues lo que estamos diciendo, elevar el cabecero del paciente, canalizar las vías venosas periféricas, tratar la temperatura, porque si el paciente pues tiene fiebre, pues se va a encontrar mucho peor, ¿vale? Controlar la glucemia, ¿vale? Y evitar ningún tratamiento hasta que no llegue al hospital, porque hay que hacer primero el TAC craneal antes de dar ningún tratamiento en la ambulancia, ¿vale? Entonces, desde la ambulancia se evita cualquier tipo de tratamiento. Y luego en el hospital, pues nos ubicamos en el área de críticos, ahí ubicamos al paciente, siempre en coordinación desde nuestro hospital con el neurólogo del centro de referencia, y si el hospital dispone de neurólogo de guardia, pues en el hospital estará el médico de urgencia y el neurólogo, el que esté de guardia. En caso de hospitales como el nuestro, se activará el sistema de teleictus. Nosotros tenemos una pantalla, nuestra voz vital, y ahí tenemos totalmente la coordinación con el neurólogo gestor del caso. Valorar al paciente, aunque muchas veces es verdad que hablamos vía telefónica y no siempre activamos el teleictus, pero intentamos que el neurólogo pueda valorar al paciente y trasladarlo lo antes posible al hospital con la trombectomía mecánica, es decir, al hospital útil para tratamiento, sobre todo si la escala de puntuación de Madrid-Dire es mayor de 2 puntos. Bueno, aquí también el tratamiento, como hemos dicho, monitorización y cuidado del paciente y luego los estudios complementarios que hacemos desde el hospital. Sobre todo, hacemos lo más precoz posible el TAC craneal y el angioTAC, sobre todo si sospechas de oclusión de gran vaso y búsqueda de malformaciones arteriovenosas o aneurismas. Entonces, cuando un paciente llega al hospital, lo primero que hacemos y sospechamos un ictus es hacer un TAC y un angioTAC. Y luego el paciente se va a ubicar según lo que tengamos, es decir, según el escáner, según el TAC craneal, pues en la unidad de ictus, en la UCI si el paciente está inestable o necesita un soporte ventilatorio, en la sala de neurología si no cumple criterios de UCI ni de unidad de ictus, y luego en otro servicio hospitalario si requiere atención prioritaria por otros especialistas. Y en hospitales como el nuestro, pues lo que hacemos es, si el paciente tiene un trombo de gran vaso, lo que hacemos es derivar a un hospital de guardia que esté disponible en ese momento para hacer un tratamiento con trombectomía mecánica, y si el paciente no tiene una oclusión de gran vaso, lo que hacemos en principio es derivarlo a puerta de hierro, a Majadahonda, ¿vale? A la unidad de ictus. Entonces son nuestros dos derivaciones. Vale, pues nada, un minuto. Entonces, el isquémico, como hemos dicho, es un infarto cerebral, y aquí hacemos dos tratamientos. Una trombolisis intravenosa, que es inyectar un tratamiento anticoagulante para disolver el trombo, o directamente catéter para extraer ese trombo. Y en el hemorrágico, pues en principio se deriva a la unidad de ictus con neurólogo y neurocirujano, o a intensivos si requiere una vigilancia intensiva. Pero este paciente con ictus hemorrágico no se beneficia del tratamiento con trombectomía mecánica. Y aquí, bueno, podemos ver cómo en la imagen de la izquierda se ha extraído un trombo. ¿Lo veis, no? Ahí, con el catéter, el equipo de intervencionismo ha extraído un catéter, un trombo. Y la otra imagen, introducimos contraste y vemos donde hay un stop. Es donde luego los compañeros van a ir con la guía. Y bueno, pues un poco lo que he comentado del manejo de nuestro hospital, que es un poquito lo que acabo de comentar.
Y este es nuestro hospital del Hospital del Escorial, de la urgencia. Pues ahí vemos un poco nuestra camilla, nuestra zona de fármacos en el armario, y luego pues eso, la pantalla que tenemos y la cámara que tenemos, que es donde hacemos el teleictus con los compañeros de neurología. Y nada, aquí un poco a modo de resumen, pues es lo que estaba comentando, ¿vale? Que no todos los hospitales con unidad de ictus tienen en un momento determinado la posibilidad de hacer intervencionismo. Por eso contamos en la Comunidad de Madrid contamos con 12 unidades de ictus, pero no todas estas unidades están en cada momento operativas con todos los recursos humanos de atención a este paciente que requiere una atención urgente, una atención emergente, y no todos en este momento tienen la disponibilidad. Y la unidad de ictus lo que nos han ayudado es a disminuir la mortalidad de los pacientes con un balance coste-eficacia favorable, reduciendo las complicaciones y la dependencia de este paciente y la recuperación funcional a la mayor brevedad posible. Entonces, estas unidades cuentan con neurólogos, neurocirujanos, enfermeros expertos con este manejo, 24 horas al día, 7 días a la semana, guías clínicas actualizadas, protocolos bien dirigidos, y bueno, pues establecen todos los datos, registros y funcionan muy bien. Y aquí, bueno, pues esos son los hospitales que tienen unidad de ictus en Madrid, ¿vale? Así como a título de un poco curiosidad, en España hay 72 unidades de ictus y en Madrid tenemos 12. Así que un poco para que veáis las unidades que tenemos en Madrid y los recursos de los que disponemos. He terminado. Y nada, bueno, aquí os dejamos un código QR que podéis escanear y bastante información muy interesante y útil para familiares que tengáis o que conozcáis que han podido tener un ictus o que lo estén teniendo y estén en fase de recuperación, que hay bastante información interesante. Y nada, un poquito de bibliografía y nada, simplemente decir que muchas gracias por habernos invitado a dar esta charla, que os quedéis un poco con la importancia de que el tiempo es cerebro y que cuanto antes actuemos mucho mejor para la recuperación del paciente. Así que nada, bueno, así un poquito sentimos que nos hayamos demorado un pelín, porque al final esto siempre se alarga y que muchas gracias por vuestra atención.